Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les invito a abrir la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 35. Con la ayuda del Señor vamos a terminar este capítulo en esta mañana de nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. La escritura dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El Señor bendiga su palabra. En esta mañana, hermanos, vamos todavía a recordar o profundizar un poco más acerca de la doctrina de la providencia de Dios, pero también vamos a mirar el testimonio de estos judíos frente a las autoridades gentiles, Esta situación por la que vemos ahora que el apóstol Pablo está atravesando es una que, como hemos visto, se repite constantemente, hermanos, casi en todo el ministerio a los gentiles que el apóstol tuvo mientras él estaba en libertad. Siempre tuvo esa oposición, como nosotros vamos a ver. Y hemos visto cómo la providencia de Dios ha venido salvando, ha venido protegiendo la vida del apóstol en cada lugar donde él ha estado. Pero ahora nosotros nos encontramos frente a una carta que escribe el tribuno al gobernador, a Félix, acerca de las cosas que él había visto que habían sucedido en el lugar donde él estaba como autoridad. Nosotros habíamos visto también la semana pasada cómo es que se había levantado un complot contra el apóstol Pablo, donde hubo un juramento de 40 judíos, un poco más de 40, pero menos de 50, en que ellos habían dicho que no iban a comer, no iban a beber hasta que ellos mismos con su propia mano hayan dado muerte al apóstol Pablo. Vimos que esta forma de palabras, esta manera de afrontar o enfrentar a aquellos que podían ellos considerar como enemigos, no estaba de acuerdo a lo que el Señor enseñaba en su palabra, en el Pentateuco, por ejemplo. Y más bien ellos tenían una actitud muy parecida, muy similar a la de los sicarios, ¿no? Los sicarios
hacen esa clase de juramento. Los hombres que están inmersos o participan en las mafias, ellos hacen esa clase de juramento. Ellos juran por su vida que no van a dar hasta que ellos no den muerte a alguien, pues ellos iban a dejar de hacer algunas cosas. O hacen juramento y dicen, si es que yo no lo mato a ellos, mátenme a mí. Algo parecido vemos también aquí en el contexto anterior, o también en el contexto en que todo se está llevando a cabo. Y ante la amenaza que habían tramado los judíos contra la vida del apóstol Pablo, y siendo avisado Claudio Lisias por el sobrino de Pablo, vemos que ahora hay una organización militar para trasladar a Pablo hasta Cesarea. Estos sucesos, hermanos, para que podamos tener una idea, ocurren aproximadamente en el año 57 después de Cristo. 24 años después de la conversión de Saulo, o del apóstol Pablo. ¿Y por qué es que yo les digo esto? Porque ¿qué habría sentido pues este sobrino al ver a su tío luego de 24 años? La Biblia no nos dice la edad de este sobrino, pero podemos pensar de que él estaría entre sus 25 y sus 30 años. Posiblemente ni siquiera lo haya conocido a su tío, porque estos hechos se registran 24 años después de la conversión del apóstol. Y vemos que durante estos 24 años la Biblia no nos dice en ninguna parte que el apóstol Pablo haya visitado a su familia, por ejemplo, mientras él estaba en Jerusalén. La Biblia ni siquiera nos habla de que Pablo haya tenido familia. Pero ahora aparece un joven, como habíamos visto, posiblemente él estaba estudiando a los pies de algún rabino. Por eso es que yo les decía, este muchacho debe tener, o debe haber tenido, entre unos 25 a unos 30 años. Porque Pablo fue salvado a los 33 años. Y él ya había estado estudiando a los pies de Gamaliel. Seguramente había estado estudiando a los pies de Gamaliel también entre sus 25 y sus 30 años. Y después que él, acabada la instrucción con su rabí, él comienza ya a ministrar, por decirlo de alguna manera. Él comienza a trabajar como ministro de la palabra, pero en el contexto judío. Y como habíamos dicho, la providencia de Dios pues es asombrosa, porque vemos siempre la mano de Dios salvando al apóstol Pablo en todas estas amenazas contra su vida. A los ojos de cualquier ser humano se puede pensar que la situación del apóstol se había complicado porque él ahora estaba en prisión. Se había complicado, pero nosotros debemos verlo de esta manera. Dios había puesto a Pablo en el lugar más seguro para que los judíos no pudiesen tocarlo. Era el lugar más seguro, era una fortaleza. Ningún judío podía entrar a esa fortaleza. Ellos solamente tenían la oportunidad de matar al apóstol Pablo mientras él esté caminando por las calles de la ciudad de Jerusalén. Y ahora nosotros vemos algo más también. Vemos, aparte de que los judíos no podían tocarlo, también podemos ver de que Pablo estaba ahora bajo la responsabilidad de un oficial romano. Acordémonos que Pablo era romano también, y le dice a este tribuno que él era romano. Entonces, la protección podemos decir que era más esmerada, porque si los judíos conseguían matar al apóstol Pablo, ciudadano romano, bajo la autoridad de este tribuno, el tribuno iba a estar en problemas. O sea, no solamente Pablo estaba en una fortaleza, sino que estaba bajo el cuidado de alguien que tenía que tener mucha responsabilidad. Él no podía permitir que le pase nada al apóstol, o sea, no era un prisionero cualquiera. Entonces nosotros debemos verlo de esta manera y decir que el Señor había ahora proveído para el apóstol Pablo una escolta. O sea, fíjense cómo es la providencia de Dios.
Y perdone que yo lo repita tanto porque tenemos que ver paso a paso cómo es que obra Dios. Pablo estaba ahora dentro de un castillo, de una fortaleza. Él estaba muy protegido, pero además estaba bajo la autoridad de un oficial romano cuya responsabilidad era, él se metía en problemas si es que se lo mataban a Pablo allí donde él estaba. Pero además de eso, ahora vemos que el Señor provee una escolta para el apóstol Pablo. ¿Cómo es que estaba conformada esa escolta militar? Miren, eran 200 soldados romanos, eran 70 jinetes y habían 200 lanceros. En total, el Señor Dios había puesto una escolta para su apóstol de 470 militares. 470 militares contra 40 judíos o algo más que querían quitarle la vida. Ahí había una ventaja. Cuando Dios protege, lo hace bien. Cuando Dios protege, lo hace bien, porque por cada judío que quería matar al apóstol Pablo, había puesto 10 soldados romanos bien armados. ¿Usted lo había visto así, hermanos? ¿Usted había visto cómo es que el Señor obra? ¿Cómo es la providencia de Dios? ¿Cómo es que Él guarda? El mundo posiblemente ve a Pablo, él está preso. Él está pues en problemas. ¿A quién le gustaría estar preso? A nadie. No, hermanos. Tengamos en memoria todo lo que el apóstol había pasado. Cómo es que él había sido atacado, apedreado casi hasta la muerte. Y ahora él termina bajo la protección de 470 soldados. Ahora yo me preguntaba, ¿habrían visto los judíos que querían matarlo, estos más de 40 pero menos de 50 judíos? ¿Habían visto este contingente militar que estaba custodiando al apóstol Pablo a quienes ellos habían jurado matar? Pues la Biblia no lo dice. La Biblia no nos dice que los judíos hayan visto a todo este contingente, pero yo creo que de alguna manera sí sabían lo que estaba pasando, porque pues ellos deben haber tenido a alguien merodeando por la fortaleza, porque ellos lo que querían era acechar a Pablo y matarlo. Y alguien debe haberle dicho, hey, ¿sabes qué? Hay como 400, casi 500 hombres resguardando a Pablo. No vas a poder tocarle ni un solo cabello. Y además de eso, ellos no se hubiesen atrevido a provocar a esos militares fuertemente armados. Ellos tenían escudos, eran diestros usando la espada. Acuérdese que Roma tenía un ejército bastante preparado para la guerra, porque Roma era quien estaba prácticamente colonizando muchas naciones. El reino romano avanzaba y avanzaba. ¿Por qué? Porque tenía un buen ejército, un muy buen ejército. Pero ahora notemos también el versículo 24, dice, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, al gobernador. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí nos habla de cabalgaduras. En la traducción de de la King James, me parece que habla de bestias, caballos, mulas. Pero se estaba poniendo para el traslado del apóstol Pablo no solamente una cabalgadura para él, sino cabalgaduras. O sea, habían más bestias que iban para el viaje de Pablo. Y pues bueno, hay unos comentaristas que dicen de que en una de las bestias iba a viajar Pablo, y en las otras bestias iban a viajar los compañeros del apóstol Pablo. Y también además iban a llevar sus libros, iban a llevar su ropa. Hermanos, no solamente el Señor estaba permitiendo que Pablo viaje, sino también aquellos que eran cercanos a él, discípulos del apóstol, hermanos en la fe, que habían creído, también estaban bajo la misma protección que Dios había dado.
A partir del versículo 25 y para el traslado de Pablo, notemos que el tribuno redacta una carta, y escribir una carta para el traslado de un prisionero era común en esos días, ¿no? Cuando había un traslado de una ciudad a otra. Y en esta carta, hermanos, podemos leer un recuento de lo que había sucedido pues con el apóstol Pablo. El tribuno sabía que todo este intento de los judíos para matar a este hombre, miren lo que les voy a decir, él sabía que era por asuntos relacionados con la ley de ellos. Estaba relacionado con la ley judía, la religión de ellos. Y recordemos que esta autoridad había pues llevado a Pablo delante del concilio judío, y ahí es donde él toma conocimiento de lo que estaba sucediendo en realidad. ¿Cómo es que él podía saber? Porque él hablaba otro idioma. Normalmente en estos casos siempre se llevaba un intérprete. La autoridad romana tenía un intérprete que le diga qué cosa era lo que los judíos estaban hablando. Y este intérprete tenía que conocer arameo y tenía que conocer hebreo, porque esas eran las lenguas que los judíos hablaban. Entonces, cuando nosotros leemos que Pablo se dirige a este concilio, acuérdense que él estaba hablando en lengua hebrea. Y había alguien que había estado traduciendo podemos decir, las acusaciones que hacía el concilio contra el apóstol Pablo, pero también estaba traduciendo la defensa de Pablo frente a ese concilio. Entonces, escuchando él las dos partes, él llega a una conclusión. Y la conclusión a la que llega este tribuno es que Pablo era inocente. Pablo era inocente. Por eso yo siempre me hago muchas preguntas cuando leo las Escrituras. Una de ellas es la siguiente: ¿cuál habría sido la impresión del tribuno de la fe judía? Tal vez hasta ese momento él nunca había escuchado qué era lo que la fe judía en detalle enseñaba. Quizás él nunca ha sabido eso. Él debe haber sabido, bueno, sí, ellos tienen su Antiguo Testamento, ellos se reúnen en el templo, ellos cantan los salmos, ellos ofrecen sacrificios, pero nunca él había escuchado tal vez un debate de esta naturaleza. Esa era mi primera pregunta: ¿cuál había sido pues la impresión de escuchar a estos judíos que querían matarlo? Otra pregunta sería: ¿qué pensaba él acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Qué pensaba el tribuno del Dios de la Biblia? Porque pues uno, cuando escucha los argumentos de los seguidores, puede hacerse una idea de quién es ese Dios. Por ejemplo, los romanos tenían un dios que se llamaba Baco, era el dios del vino. ¿Y cómo es que vivían los seguidores, los religiosos que habían o rendían adoración a este dios Baco? Pues bebiendo vino. Entonces, de alguna manera, los seguidores son lo que ese Dios es. Entonces, a partir de los argumentos que estaba escuchando el tribuno, él podía hacerse una idea también de ese Dios a quienes ellos estaban representando aquí en la tierra. Sí. Y una pregunta final para nosotros es: ¿qué pensaríamos nosotros de aquel Dios cuyos seguidores eran también sicarios? Eran sicarios. Acuérdese que el tribuno había sido puesto en alerta por el sobrino del apóstol Pablo, y el sobrino le habría dicho: hay 40 hombres que han jurado no comer ni beber nada hasta matar a Pablo. ¡Wow! ¿Qué Dios es ese? ¿A quiénes están siguiendo ellos? ¿Qué Dios es ese? Que tiene sicarios en sus ejércitos, en sus seguidores, en sus defensores. ¿Qué Dios es ese? Y todas estas preguntas que, pues si yo estuviese en las sandalias del tribuno romano, me haría. Y creo que nosotros también nos haríamos esas mismas preguntas. Pero bajo esas preguntas yo también me preguntaba: ¿qué pensarán del Dios de la Biblia cuando ven que sus seguidores, que se llaman cristianos, mienten sin ningún escrúpulo? ¿Qué pensarán? Los que están fuera de la iglesia, pero que observan que los que están dentro de una iglesia
mienten sin ninguna vergüenza, sin ningún escrúpulo, sin que sus conciencias les digan nada. Otra pregunta que yo me hacía es, ¿qué pensarán de Jesucristo cuando ven a sus seguidores participando de cosas vanas, de cosas mundanas? ¿Qué escribiría una persona? Diría, oye, he conocido a alguien que es cristiano. ¿Y sabes qué? Ese cristiano vive igual que yo, se viste igual que yo, habla igual que yo, va a los mismos sitios que yo voy. ¿Qué reporte sería ese? ¿Qué pensarán del Dios cuando ven que sus seguidores no llevan una vida de obediencia a Dios? ¿Cómo reportaría esta autoridad romana? Oye, yo veo que los cristianos, sí, ellos no obedecen nada a Dios. Viven igual que yo no obedezco ninguno de los mandamientos de Dios y ellos tampoco. Eso mismo debía haber pensado el tribuno romano. Y todo esto es una total desfiguración de la persona del Dios verdadero. Todo eso desfigura quién es Dios. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es un Dios de sicarios. El Dios de la Biblia no es un Dios de mentirosos. El Dios de la Biblia no es un Dios de aquellos que viven mundanamente. El Dios de la Biblia no es el Dios de aquellos que mienten sin ningún escrúpulo. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero eso es lo que estaba informando en su carta, o era lo que quería hacer ver a Félix, el tribuno Claudio Lisias. Hermanos, es una vergüenza que el seguidor de un Dios falso tenga un mejor estilo de vida que uno que dice que es cristiano. Es una vergüenza. Es una vergüenza que este hombre romano, este tribuno romano, sea más justo que estos fariseos. Claro, más justo en el sentido no de que sea justificado por la sangre de Cristo, sino que actúa con justicia. Es una vergüenza que alguien que no va a una iglesia, alguien que dice que no es cristiano, tenga un mejor testimonio de vida que alguien que dice que es cristiano. ¿No le parece a usted? Eso es lo que vemos acá. Eso es lo que nosotros encontramos. Una profesión de fe de labios, junto con una vida que guarda pecados no arrepentidos, tiene dos efectos. Cuando alguien profesa la fe cristiana y vive como viven estos fariseos, porque esa es la verdad de quién es un fariseo. Un fariseo no es alguien que te dice, debes obedecer a Dios. Eso es mentira, eso es una desfiguración de la palabra fariseo. Pero acá al que dice eso, hay que obedecer la ley de Dios, tenemos que obedecer a Cristo como Señor. Fariseo. Tenemos que someternos al Señor Jesucristo en lo que Él ordena a su iglesia. Legalista. Todo está de cabeza, hermanos. Todo está de cabeza. Fariseos son ellos que tenían una profesión de fe de labios. Pero como decía el Señor, ¿no? Son sepulcros blanqueados, ¿sí? Parecen justos. Están blanquitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. De la podredumbre del pecado, de la podredumbre del mundo, de la podredumbre de la vanidad de la vida. Eso es un fariseo, no alguien que quiere obedecer a Dios y enseña que hay que obedecer a Dios. Pero yo les decía, ¿no?, que esa profesión de fe de labios, con una vida pues que tiene pecados no arrepentidos, alguien que tiene pecados no arrepentidos no puede ser cristiano. Porque la vida cristiana comienza con el arrepentimiento y es una vida de arrepentimiento constante. Cada vez que oramos al Señor tenemos que pedir perdón, arrepentirnos de los pecados que hemos cometido. Y si en algún momento tenemos que restituir, como hemos visto, algo a alguien, lo hacemos. Pero hay dos consecuencias de una profesión de fe vacía. La primera es que hace tropezar a otros que están en la fe cristiana. Hacen profesar a otros que están en la fe cristiana. Alguien viene a una iglesia, el Señor lo salva, y esa ovejita cae en una iglesia que es liberal,
que es antinomiana. Antinomiano significa anti-contra, nomos ley. Esa iglesia que es indulgente con los pecados de sus miembros, pobre ovejita. Porque va a mirar el ejemplo de los demás y posiblemente va a imitar esa forma de vida anticristiana, si es que el Señor no le saca de ahí. Pero ¿qué pasa con ellos? Con los que hacen tropezar de esa manera. Miren, Mateo 18:6 dice la Escritura: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. La iglesia debería ser el lugar más seguro, debería ser un lugar donde nosotros con nuestra vida y nuestra predicación exhortemos a la piedad, a la justicia, a la rectitud, a la verdad, a la obediencia, a la santidad, a la justicia. Y lo segundo que hace, que consigue una persona que tiene una profesión de fe de labios, pero que no es cristiano, lo segundo es que hace que los incrédulos se burlen de Cristo. Se burlan de Cristo y de su evangelio. Mira al cristiano, qué vergüenza a veces, ¿no? No sé si usted lo ha escuchado. No, míralo, pues ahí está, mira al cristianito. Ahí míralo en la fiesta. Míralo pues al cristianito, ¿no? Así en diminutivo, yo he escuchado que le hablan. Romanos 2, 21, 24, cuando el Señor también está intentando abrirle los ojos a los judíos por medio de la predicación de Pablo, dice: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Al judío le está hablando. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por causa de vosotros, judíos, por causa de la vida de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado, es burlado. Se hace escarnio de Cristo por culpa de ustedes. Hermanos, eso es lo que le está escribiendo el tribuno a Félix. Eso es lo que está escribiendo a Félix, el gobernador. Esos judíos hacían de que los romanos se burlen del Dios de la Biblia. Y qué triste escuchar muchas veces cuando se escucha de que alguien dice: ahí está el cristianito. Para eso me voy a volver en cristiano, el cristianito. Qué triste, hermano. Por eso recordemos las palabras del tribuno en el versículo 29. Dice: y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ningún delito digno de muerte o de prisión había encontrado él en Pablo. Y estas palabras pues lo dicen todo. Nos enseñan que este gentil, como yo le digo, era más justo que los otros religiosos. Era más justo que ellos. Y estas palabras también las hemos escuchado a lo largo, hermanos, a lo largo de conflictos generados por los judíos. No es la primera vez que vemos que un gentil es más justo que un religioso. No es la primera vez. No es la primera vez. Lo hemos escuchado a lo largo del mensaje que Pablo predicaba acerca de la justicia, de la piedad, de la verdad, como un estilo para la religión verdadera. Mire, hemos pasado por esos pasajes en este estudio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos 35 y 36. Mire cómo dice. Pablo había sido puesto en la cárcel en Filipos. Hechos 16, 35 y 36 dice: cuando fue de día, los magistrados, mire cómo dice, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Mire cómo dice: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Los magistrados eran más justos que los judíos, los magistrados gentiles. Ahora en el capítulo 18 de Hechos, desde el versículo 14 al versículo 16 dice: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, mire cómo le dice a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Hermanos, yo imagino que cuando el tribuno escuchaba la defensa de Pablo, él debe haberse dado cuenta que Pablo era un hombre noble. Pablo era un hombre noble. Pablo no era un ciudadano cualquiera. Pablo era un ciudadano cristiano. Pablo no era un hombre de revueltas. Pablo era un hombre de paz. Ahora, hermanos, en Hechos 23, versículo 30, mire cómo leemos. Dice: pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, sigue hablando aquí el tribuno, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Bueno, en esta última parte de la carta, el tribuno pone en conocimiento de su superior el complot de unos sicarios para terminar con la vida del prisionero. Luego en el versículo siguiente, a partir del versículo 31, comienza ya el viaje de Pablo fuera de Jerusalén. Y ahí Pablo va a abandonar Jerusalén para salvarlo de aquella turba que quería su muerte. Yo le decía, hermanos, como al inicio, ¿no? ¿Ha notado usted cómo Dios usa a las personas y también usa las circunstancias para salvar a los suyos? ¿Ha notado usted aquí cómo el Señor usa las autoridades para salvar a los suyos, a las autoridades romanas, autoridades que aborrecían a los judíos? ¿Ha notado usted también cómo es que el Señor había utilizado al ejército romano para proteger a Pablo? Hermano, ¿cómo fue que el Señor le salvó a usted de sus pecados? ¿Cómo es que fue la providencia del Señor para salvarle a usted de sus pecados? ¿Quién le habló a usted la palabra de Dios? ¿Usted puede recordar esos detalles? Es tiempo de recordar también quizás cómo es que el Señor Jesús nos salvó, a quién usó, cómo es que Él nos llevó a cada uno a un lugar para que podamos escuchar el Evangelio, o cómo es que llevó una persona a nuestras vidas, trajo una persona a nuestras vidas para que escuchemos el Evangelio y seamos salvos. Eso es la providencia de Dios. Aquí hay una salvación física de la vida de Pablo, pero Dios también tiene el gobierno para que nosotros podamos, para que Él haga confluir todo lo que haya que confluir para salvarnos a nosotros. Es la providencia de Dios salvando nuestras almas. Acá vemos, por ejemplo, que Dios usó al sobrino de Pablo. Dios usó al tribuno romano. ¿Y por qué los usó? Porque Dios tenía trabajo que el apóstol Pablo debía cumplir. El Señor preservaba la vida de su siervo porque el Señor le había encomendado una tarea. Y de igual forma el Señor nos ha salvado, hermanos, porque tiene trabajo para nosotros. Dios nos ha mandado a vivir piadosamente y predicar las buenas nuevas de salvación. Y si es que el Señor no permite que nosotros pasemos a su presencia, si es que el Señor todavía nos viene salvando a nosotros, nos viene guardando, nos viene resguardando, es porque tiene trabajo para nosotros. Hay una obra que nosotros debemos hacer. Hermanos, para mí es sorprendente ver la manera en que Dios lleva a cabo sus planes. Por ejemplo, podemos recordar a José, un muchacho que sufrió mucho por mano de sus propios hermanos.
José fue vendido a los madianitas, fue arrebatado de su propia familia, fue puesto lejos de su padre, sufrió la cárcel por causa de una calumnia de la mujer de Potifar, pero al final él pudo comprender cuál era el propósito de todos esos padecimientos que él había sufrido y que Dios había permitido que sufriera, y era para traer mayor bien a muchos. En Génesis 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire cómo es que veía José todo su sufrimiento, todos sus padecimientos. Él veía la providencia de Dios en su vida. Él no veía a sus hermanos, él veía, Dios está haciendo algo con todo esto. Y es que cosa salvar mucho pueblo. Y él padecía por causa de eso. También podemos recordar la historia de Esther, que fue el instrumento en las manos de Dios para salvar al pueblo judío de una exterminación total. En el libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, mire cómo dice Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tremenda la fe de Mardoqueo. Como él veía a Esther como un instrumento de Dios. Y le dice: quién sabe, Dios te habrá puesto como reina ahora para que tú, por tu reinado, por tu posición, los judíos seamos liberados del exterminio total. Era la providencia de Dios. Nadie se daba cuenta de eso. Nadie se daba cuenta cómo es que ella fue llevada a los aposentos del rey. Nadie se daba cuenta por qué es que ella fue escogida. Todo era de parte de Dios. Dios estaba detrás de todo esto, hermanos. Así también con el apóstol Pablo. Exactamente lo mismo que le pasó a José, lo mismo que le pasó a Esther. La predicación de este siervo de Dios iba a ser el instrumento para salvar a muchas almas del infierno. Usted también es el instrumento para salvar almas del infierno. Dios le ha dado a usted una obra. Dios le ha puesto a usted como cristiano, le ha salvado, lo ha puesto también en una posición en la cual usted conoce al Dios de la Biblia. Y su deber es ir y predicar el evangelio a toda criatura. En Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, hay que recordar cómo es que el Señor le habla a Pablo. Y vamos a encontrar una relación entre Pablo y José, Pablo y Esther, y Pablo y Moisés, y Pablo y hasta Cristo. Este pasaje dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo. O sea, el Señor le estaba hablando a Ananías. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire cómo es la obra de Pablo, la tarea de Pablo, el deber de Pablo y los padecimientos de Pablo. Pero él tenía la tarea de llevar el evangelio ¿a quiénes? A los reyes. Él tenía la tarea de llevar el evangelio a los príncipes. Pablo era un hombre distinto, yo lo sé. Pero hermanos, así también Dios a usted le ha salvado y usted tiene las posibilidades de llegar a personas que posiblemente yo no puedo llegar. Posiblemente yo no puedo llegar. Yo he visto cómo la mano del Señor ha salvado a hombres famosos, a hombres a quienes yo nunca podría llegar. Yo no puedo llegar a predicarle el evangelio, tal vez, no lo sé, a un cantante famoso, pero Dios se encarga de salvar personas que sí pueden llegar a ese cantante. Yo no puedo, pero Dios usa otros instrumentos para llevar el evangelio también a personas famosas, a personas que viven lejos de aquí. También Dios salva a personas que viven lejos de Lima, y cuando ellos van a visitar a sus familias,
van y predican el evangelio también a toda criatura. Lo que vemos, hermanos, es que Dios convierte la maldad de los hombres en instrumento para llevar bien a su pueblo. Mire cómo se lo he dicho. Dios convierte la maldad de los hombres en instrumento para llevar el bien a su pueblo. Dios usó la muerte de Esteban, ¿para qué? Para que la iglesia corra, para que la iglesia huya, para que la iglesia salga huyendo de ahí predicando el evangelio a toda criatura. Por ejemplo, en Génesis 50:20, hablando de José, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, le dice José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y el ejemplo supremo de cómo Dios permite la maldad y el pecado para su propia gloria, lo leemos en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí habla de cuatro pueblos que están uniéndose para matar al Cristo. Para matarlo, porque la maldad de sus corazones los llevaba a matar a Cristo. Pero el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos no sabían de que cuando estaban matando al Cristo, estaban inmolando al Cordero por el cual, por la sangre de quien nosotros somos salvos. Es algo tremendo. ¿Ve usted cómo Dios la maldad la cambia para bien de su pueblo? Ellos hicieron maldad contra el Señor, pero esa maldad fue para el bien de nosotros, para el bien de la humanidad. ¿Qué podía estar pasando en la mente del apóstol Pablo en estos momentos? Bueno, es curioso que la Biblia pues no nos traiga esos detalles en estos momentos tan emotivos en cuanto al destino del apóstol. No nos trae detalles, no nos dice que Pablo se sentía así o se sentía asá. Creo que una semana antes de estos hechos que leemos, el apóstol Pablo era libre, estaba libre una semana antes. Él tenía problemas con los judíos por causa del evangelio, pero estaba predicando el evangelio libre, en libertad. Y lo que sí yo me he preguntado, ¿habrá recordado todas las advertencias que le decían los hermanos de no ir a Jerusalén? ¿Cuántas advertencias le dijeron? Pablo, no vayas, allá no te va a esperar nada bueno. Hasta el profeta Agabo dijo, ¿no? El dueño de este cinto va a ser puesto prisionero. Hasta Pablo lloró, también dijo, ya no digan más. Le lloraban los hermanos para que no fuese a Jerusalén. ¿Se habrá recordado Pablo de todo esto? Yo no creo que se haya recordado él de eso. No lo creo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia de planes. Dios no cambia de planes. Dios es inmutable como su decreto. Entonces, cuando el apóstol escuchó que el Señor le dijo, en Hechos 23, versículo 11, el Señor le dijo a él, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces esas palabras del Señor le habrían dicho al corazón del apóstol Pablo, voy bien, estoy caminando bien, estoy en la dirección correcta, es cierto, estoy preso, pero estoy bien porque voy a ir a Roma. El Señor me va a mandar a Roma. Pablo sabía que estaba en camino correcto a pesar de todas las aflicciones que él estaba pasando. Yo pienso más bien que después de estas palabras Pablo oraba al Señor para que se cumpla su plan de poder ir a Roma. Y es interesante que la providencia de Dios se cumple. No necesariamente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque desde esa fecha, 2 años después, es que Pablo llega a Roma. 2 años después. O sea, no es que el Señor le dijo, Pablo, vas a ir a Roma, tómate este avión y en unas horas llegas allá. No. Vas a llegar a Roma, pero en el trayecto a Roma, vas a hacer esto, estás yendo a Roma, vas a terminar en Roma, vas a predicar en Roma, pero también tienes deberes acá, tienes deberes acá y tienes deberes acá. 2 años después llega el apóstol Pablo a Roma. O sea, nos enseña que la providencia se cumple, pero no de una manera inmediata, de una manera rápida. Dios siempre nos pone a nosotros bajo pruebas para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza, nuestra fidelidad a su palabra.
Hermanos, en esta mañana hemos visto que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las personas. Por eso quiero terminar citando un versículo que está en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Voy a leer, dice la Escritura. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que nosotros somos más valiosos que esos pajarillos, que Dios tiene protección de nosotros y que Dios maneja todas las circunstancias y todas las personas que nos rodean a cada uno de nosotros. Así que podemos decir que Dios está llevando a cabo su plan. Vamos a orar.